Saludos a todos. En esta nueva clase vamos a conocer lo que son las funciones polinomiales y los teoremas que se desprenden de ellas. Una función polinomial es una función de la forma que observamos acá, donde yo tengo varios coeficientes y los exponentes van en orden ascendente o desordenado, depende de cómo esté. Son una función cuya regla está basada por un polinomio en una sola variable y el dominio es el conjunto de los números reales. El grado de una función polinomial es el grado del polinomio en una variable, es decir, la potencia más alta que pertenece a X o a Y o a la variable que determine esa función. Para identificar las funciones polinomiales se utilizan las mismas reglas que se utilizaban para identificar si una expresión algebraica era un polinomio o no, recordando. Consta de grado numérico positivo, es decir, que todos los exponentes deben ser positivos. Los exponentes no son fraccionarios o radicales, o mejor dicho también, que donde la variable que aplica este polinomio no está afectada por un exponente fraccionario ni tampoco está debajo de un radical, sino es un cociente de funciones, es decir, también que si la variable no está en el denominador. Si cumple esas tres reglas, de un grado positivo, los exponentes no son fraccionarios o radicales y no está como un cociente de funciones, entonces la expresión es una función polinomial. Veamos, tenemos esta función. F de x igual a 2 menos 3x a la 4. ¿Será una función polinomial o no? F es una función polinomial de grado 4, porque también vamos a buscar cuál es el grado, recordando que el grado es el mayor exponente que contenga la variable. Veamos el segundo. ¿Será o una función o no? ¿Qué crees? Exacto, no es una función polinomial, ya que la variable x está elevada a una potencia, que no es un entero no negativo. Una potencia porque es raíz de x y eso transformado en su exponente sería x a la 1 medio. Muy bien. Y esta expresión, x al cuadrado menos 2 entre x al cubo menos 1. ¿Qué dices? Perfecto. H no es una función polinomial, ya que es el cociente de dos polinomios y el polinomio en el denominador es de grado positivo, lo que indica que debajo en el denominador hay una variable. Si el exponente hubiese sido de grado negativo, entonces, como ya sabemos de matemática 1, ese exponente negativo pasa arriba como exponente positivo y ya podremos decir que sí es una función polinomial, pero en este caso no. ¿Y f de x igual 0? ¿0 será una función polinomial? F es una función polinomial 0, no tiene ningún grado asignado, pero sí es una función polinomial, cumple con todos los requisitos. Veamos este. 8. G de x igual a 8. ¿Será una función? Bien, G es una función constante distinta de 0, una función polinomial de grado 0, ya que, como sabemos, si ponemos x elevado a la 0, eso me va a dar 1. Por lo tanto, 8 cabe dentro del grupo de funciones polinomiales. Lo has hecho muy bien. División sintética. Dice que es una forma de división polinómica cuando el divisor es el del tipo x más a o x menos a. ¿Qué quiere decir eso? Que el número que yo voy a dividir será x más un número, sin ningún coeficiente para la variable x, o x menos un número, sin ningún coeficiente. Observen que eso es de primer grado, x no tiene exponente y tampoco, o sea, exponente diferente de 1, me refiero, y no tiene coeficiente diferente de 1. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Observemos este ejemplo. Dividir 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 3 entre x más 3. Observen cómo es el divisor, que tengo x más 3, lo que implica que x tiene exponente 1, x tiene coeficiente 1, o sea que cabe dentro del tipo de división sintética o división por la regla de Ruffini, como también llaman. Primero vamos a observar si el polinomio está completo. Para saber si el polinomio está completo, voy a observar los exponentes, que estén todos así en forma descendente. 3, 2, 1 y x a la 0, que sería el término independiente. Por lo tanto, está completo. El segundo paso que vamos a hacer es igualar el divisor a 0. Es decir, donde dice x más 3, vamos a colocar x más 3 igual 0 para despejar esa parte y que x sea igual a negativo 3 para nuestro ejemplo.
Entonces, como el polinomio está completo y ya igualamos el divisor a 0, entonces vamos a tomar todos los coeficientes de la expresión, así. 2, negativo 1, 2 y negativo 3. Estos coeficientes que tengo acá, 2, y aquí sale negativo 1 porque sale con todo y signo, positivo 2 y negativo 3. Son todos los coeficientes. Entonces vamos ahora a trazar dos líneas. Esta que está delante de la expresión y otra que va a estar delante del término independiente. Miren, como ese término independiente no tiene variable, voy a trazar una línea delante de ella. Dos líneas. Y luego una tercera que va en forma horizontal. Ahora bien, en esta esquinita de acá vamos a colocar lo que resultó de despejar a x, que en este caso es negativo 3. Y procedemos entonces a realizar la división. El primer término lo voy a bajar igual, no hago nada con él. Ahora lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esas dos expresiones, 2 por negativo 3, el resultado lo pongo aquí arriba, negativo 6. Como pueden observar, 2 por negativo 3 es negativo 6. Luego, negativo 6 y negativo 1, o sea, esta expresión que tengo acá, como son signos iguales, pues se suman y da negativo 7. Y voy a repetir el proceso. Ahora voy a multiplicar otra vez 7 por negativo 3. Y ese número lo pongo al lado. 7 por negativo 3 son 21. Lo pongo acá debajo del 2. Signos iguales, pues se suman y son 23. Repito el proceso. 23 por negativo 3, que son negativo 69. Como negativo 3 y negativo 69 son signos iguales, pues se suman y el resultado es negativo 72. Ahora solo queda organizar. C, que sería el cociente, sería esta expresión que tengo dentro de las barras, con la variable x, que es la que estoy trabajando, y como aquí inicia con 3, pues mi cociente iniciará con 1 menos, es decir, con 2. Así, mi primer cociente será 2x al cubo, al cuadrado, menos 7x más 23, esa expresión que tengo acá. Y lo que me queda aquí, en esta esquina que fue donde quedó, es lo que llamamos residuo. Y ahí está la división polinómica. Otro ejemplo de ese mismo tipo de división es este. Cuando yo voy a dividir esa expresión entre la otra, puedo observar que tengo los exponentes acá. 5, 3, 1, 0. Me faltan. Por eso digo que el polinomio está incompleto. Lo que vamos a hacer es completarlo con el término nulo, que serán esos términos que están acompañados con coeficiente 0. Así. Tenemos x a la 5. Como no está el exponente x a la 4, entonces completamos con 0x a la 4. 4x al cubo lo tengo. No tengo el que tiene x cuadrado que iría en el medio de estos dos, así que coloqué 0x cuadrado más x menos 2. Ya completo el polinomio, entonces el proceso anterior. Igualar el divisor a 0, que en este caso es x menos 2. Y al despejar x, x es igual a 2. Voy a colocar todos los coeficientes. Miren que hay un 1, un 0, el 4, el 0, el 1 y negativo 2. Ahora voy a trazar las dos líneas. Una aquí delante y otra delante del término independiente. Ahora una horizontal. En este espacio de acá voy a colocar lo que es el valor de x. Y repito el proceso, bajando el primer término, no se hace nada con este primer término. Eso se coloca igual. Ahora multiplico 1 por 2 y lo coloco acá en el otro espacio del lado, que son 2. Estos dos términos, 0 más 2, son 2. Luego y repito el proceso multiplicando 2 por 2 y lo coloco de este lado, son 4. 4 más 4 son 8. Repito el proceso multiplicando ahora 8 por 2, que son 16. Sumo 0 más 16, pues me queda 16. Repito de nuevo, 16 por 2 son 32. 1 más 32, pues hacen 33. Repito el proceso, 33 por 2 son 66. Acá tengo negativo 2 y 66, signos diferentes se restan y eso me da 64. Organizamos el cociente y el residuo tomando en cuenta que es un exponente menos al inicial, como es x a la 5, mi resultado viene a iniciar con x a la 4. Lo que tengo acá dentro de esos números, dentro de esas barras, son mis coeficientes. Y la variable es x, va en orden descendente.
Así mi cociente sería x a la 4 más 2x al cubo más 8x al cuadrado más 16x más 33. Observen que tomo uno menos, aquí hay un 5, pues me iniciaría aquí con 4. Luego no es más que colocar el signo que tenga, aquí es positivo 2, eso pone más 2x al cubo. Vamos a ir los exponentes en forma descendente. Luego sigue un 8, pues 8x al cuadrado. Luego le sigue un 16 más 16x, aquí como estaba 2. Y por último, 33. Y el residuo, pues es el número que queda acá en la esquinita. Y en este caso es 64. Y ahí está la división resuelta por el método de Ruffini o división sintética. Cuando se divide un polinomio, sería llamado dividiendo, entre otros llamado divisor, se obtiene un polinomio con un cociente y un residuo, donde el residuo es el polinomio 0 o un polinomio cuyo grado es menor que el grado divisor, lo que queda en residuo. Para verificar una división se comprueba que el cociente por el divisor más el residuo es igual al dividendo. A eso se le llama algoritmo de la división para polinomios y para todas las divisiones. Teorema del residuo. Este dicta lo siguiente. Sea f una función polinomial. Si f de x se divide entre x menos c, entonces el residuo es f de c. Observe que vamos a dividir de nuevo entre x menos c o más c, puede ser. Acá tengo coeficiente 1, exponente 1, más o menos un número, al igual que el de Ruffini o la división sintética anterior. Esto quiere decir que ese número yo lo voy a evaluar en C. Y lo que me quede será el residuo. Observen que aquí solamente voy a buscar el residuo con el teorema del residuo. Encuentro el residuo de dividir x al cubo menos 4x al cuadrado menos 5 entre x menos 3. Acá no importa que no esté incompleto, que esté completo, que no esté incompleto. Lo que me dé la expresión es lo que voy a hacer. Entonces, igualamos el divisor a 0. X menos 3 lo igualo a 0, así x es igual a 3. Luego, este número que me da acá de x es el que voy a colocar en cada uno de los aspectos acá que tengo, donde quiera que aparezca x, voy a poner su valor o evaluar la función, como se dice. Por eso veo 3x al cubo menos 4 por 3 al cuadrado menos 5. Hemos cambiado el valor de x por el valor que me dio acá al igualar el divisor a 0. Resolviendo las operaciones aritméticas, recordando que primero hago la potencia, 27 menos 4 por 9 menos 5. Ahora multiplico y por último sumos positivos y negativos, 27 menos 41. Y lo que me queda es que el residuo es igual a negativo 14. Simplemente igualo el divisor a 0, sustituyo el valor de x y el resultado que me queda es el residuo, sin tener que hacer la división, porque en este caso me están pidiendo buscar solamente el residuo. Teorema del factor. C es una función polinomial, entonces x menos c o x más c es un factor de f de x si y solo si f de c es igual a 0. Esto quiere decir que cuando yo evalúe la función parecida a la anterior al residuo, que cuando yo evalúe la función por el valor dado, si el resultado me da igual a 0, entonces ese señor es un factor de esta función. Veamos. Utilizar el teorema del factor para determinar si la función f de x, 2x al cubo menos x al cuadrado más 2x menos 3, tiene como factor a x menos 1 o a x más 3. Cuando hablo de factor, quiere decir que el residuo va a ser igual a 0 o una división exacta, como también llamamos. Vamos a ver para el primer ejemplo cuando x menos 1 igual a 0 y x es igual a 1. Ahora tomo la función y evalúo en función de lo que me da el valor de x. 2 por 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 2 por 1. Elevando, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1. Luego multiplicamos, sumamos y restamos. 4 menos 4 y es 0. Como el residuo 0, como el resultado dio 0, entonces puedo decir que x menos 1 es un factor de esa función polinomial. Veamos otro ejemplo. Para continuar, ahora con x más 3, porque ya hicimos x menos 1, igual a 0 y despejo a x. Ahora tomo la función y sustituyo acá. 2 por negativo 3 al cubo menos negativo 3 al cuadrado más 2 por negativo 3 menos 3. Observen,
Donde quiera que aparezca la variable x, ha sido sustituida por el valor de la expresión que nos han dado. Realizando las potencias, 2 por negativo 27, menos 9, menos 6, menos 3. Multiplicando ahora 2 por negativo 27. Resolviendo acá, como son todos números negativos, pues todos se van a sumar. Y el resultado es negativo 72. Lo que quiere decir que x más 3 no es un factor de ese polinomio. Luego de ver todo y observar el video varias veces o las veces que necesita, es hora de iniciar tu trabajo. Adelante.